En medio de las calles silenciosas de una ciudad que duerme, cuando la noche parece resistirse a dejar paso al amanecer, ocurre algo que pocos llegan a presenciar. Las luces titilantes de los postes alumbran apenas el suelo húmedo, y el eco de pasos lejanos se mezcla con el murmullo del viento. Es ese momento en el que la soledad se siente más fuerte, en el que los recuerdos duelen más y en el que el frío cala no solo en la piel, sino también en el corazón. En una esquina olvidada, rodeado de basura, cartones viejos y el olor amargo del abandono, se encuentra un anciano. Su rostro curtido por los años refleja historias de dolor y cansancio, historias que el mundo ya no quiere escuchar. Su piel oscura y reseca contrasta con la blancura de los harapos que cuelgan de su cuerpo como testigos de una vida rota. Sus manos tiemblan, no solo por el frío de la madrugada, sino también por la desesperanza de no tener a nadie que lo abrace, nadie que lo espere, nadie que pronuncie su nombre. Para muchos que pasan de largo, él no es más que una sombra más de la ciudad. Un hombre invisible, perdido entre el ruido de la indiferencia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien así en nuestras propias calles? Personas que parecen haber quedado fuera de la vida, fuera de los planes de los demás, fuera de todo lo que consideramos digno. Sin embargo, detrás de cada arruga, de cada mirada apagada, late aún un corazón que suplica ser visto, un alma que anhela escuchar una sola palabra de esperanza. Es aquí, en este escenario donde reina la oscuridad y la soledad, que ocurre algo extraordinario. Porque incluso en los rincones más olvidados, Jesús camina. Él no busca multitudes ni aplausos. No necesita templos majestuosos para manifestar su amor. Jesús se acerca justamente a los que el mundo desprecia, a los que han perdido todo, a los que lloran en silencio. Y en esta noche que empieza a transformarse lentamente en amanecer, Jesús se sienta al lado de un anciano olvidado, un hombre que la sociedad ya no recuerda, pero que para Dios sigue siendo invaluable. La escena parece sencilla, casi imperceptible para los ojos humanos. Dos hombres sentados bajo la luz tenue de un poste de calle, uno vestido con un manto blanco y un manto rojo que resplandece suavemente, con mirada serena y compasiva, el otro, cubierto de suciedad, con ropa rasgada y rostro cansado. Pero lo que está a punto de suceder es mucho más grande que lo que la vista alcanza a percibir. Es un encuentro que toca la fibra más profunda de la existencia, el contraste entre la miseria humana y la infinita misericordia divina. Este relato no es solo una historia para conmovernos, es un espejo en el que muchos podemos reconocernos. Porque, aunque tengamos casa, familia o sustento, ¿quién no ha sentido soledad? ¿Quién no ha experimentado noches oscuras en el alma? Esas en las que parece que nadie escucha, que nadie se preocupa, que nadie se acerca. El anciano en la calle representa todas esas veces en que nos hemos sentido abandonados, invisibles, frágiles. Y la llegada de Jesús a su lado representa esa verdad eterna. Nunca estamos tan lejos ni tan olvidados como para que Él no nos encuentre. Querido hermano, querida hermana, lo que estás por escuchar no es simplemente una narración. Es una invitación a abrir tu corazón, a dejar que la esperanza entre, incluso si han pasado años de dolor, incluso si crees que tu vida ya no puede cambiar. Jesús no solo camina en las páginas de la Biblia. Él camina todavía en las calles de nuestro mundo, se sienta junto a los que sufren, y sus palabras siguen siendo bálsamo para los corazones cansados. Antes de comenzar con esta historia tan especial, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. En esta historia descubriremos cómo un hombre, al borde de la desesperación, encontró en un instante la presencia de aquel que nunca abandona. Veremos cómo la luz del amanecer no solo iluminó el cielo, sino también su vida. Y quizás, mientras escuchas, puedas ver reflejado tu propio camino, tus propias heridas, tus propias esperanzas. Porque este no es un relato lejano, es una verdad viva. Jesús también quiere encontrarse contigo, en medio de tu calle oscura, en medio de tu dolor, en medio de tus lágrimas. Permíteme llevarte de la mano a través de cada momento de este encuentro. Observaremos juntos la soledad profunda del anciano, la compasión silenciosa de Jesús, el diálogo de miradas que no necesitan muchas palabras, la chispa de esperanza que renace en un corazón cansado. Y paso a paso, sección por sección, seremos testigos de cómo la vida puede transformarse incluso en los lugares más fríos y olvidados. No importa tu edad, no importa cuántos años de sufrimiento cargues sobre los hombros. Si tienes más de 50, 60 o 70 años, sabrás que la vida nos enseña que las pérdidas, los silencios y las lágrimas dejan huellas profundas.
Pero también sabrás que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para dejar que la luz del Señor ilumine lo que parecía condenado a permanecer en sombras. Por eso, te invito a escuchar con atención, a dejarte llevar por cada palabra, cada imagen y cada silencio de esta historia. Porque lo que vas a descubrir no es solo el relato de un encuentro en la calle, sino el recordatorio de que Jesús también está buscándote a ti. Él quiere encontrarte, levantarte y devolverte la esperanza que creías perdida. Quédate hasta el final, porque lo que comenzó como una noche de soledad terminará como un amanecer de fe. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. La soledad del anciano. La noche avanza despacio, y el silencio que envuelve la calle es casi insoportable. Solo se escuchan los pasos de algún transeúnte lejano y el crujir de las bolsas de basura que el viento arrastra de un lado a otro. En medio de esa escena, como si fuera parte del paisaje olvidado, está sentado el anciano. Sus ojos parecen mirar al suelo, pero en realidad no ven nada. Son ojos apagados, cansados de tanto esperar, resignados a que los días pasen iguales, sin esperanza de un mañana distinto. Su cabello, enredado y cubierto de polvo, cae sobre su frente como un manto de abandono. Su barba crecida esconde parte de su rostro, pero no logra ocultar las arrugas profundas que cuentan historias de dolor. El tiempo y la dureza de la vida han marcado cada línea de su piel, como si fueran cicatrices invisibles que gritan silenciosamente. Aquí hubo luchas, aquí hubo pérdidas, aquí hubo sueños que se apagaron. La soledad de este hombre no es solo física. No se trata únicamente de no tener familia cerca, de no contar con un techo bajo el cual dormir o con un plato de comida caliente. Su soledad es más profunda. Es la soledad de sentirse olvidado por el mundo, de pensar que nadie se preocupa por su existencia. Es esa soledad que no se calma ni siquiera en medio de la multitud, porque lo que realmente falta no es compañía pasajera, sino amor verdadero. Quizás alguna vez tuvo esposa, hijos, amigos. Quizás alguna vez trabajó, rió, soñó con un futuro mejor. Pero ahora, a sus años, lo único que le queda es la calle fría y los recuerdos que lo visitan como fantasmas en la madrugada. Recuerdos que a veces consuelan, pero que muchas veces duelen más que el presente. ¿Qué fue de aquellas manos que alguna vez lo acariciaron? ¿Qué fue de aquellas voces que lo llamaban por su nombre? Hoy, nadie pronuncia ese nombre. Para la ciudad, él es invisible. Los coches pasan a lo lejos y nadie se detiene. Algunos lo miran con lástima, otros con indiferencia, otros con miedo. Pero nadie se acerca. El anciano ha aprendido a no esperar nada de nadie, porque cada expectativa rota se convierte en una herida más difícil de sanar. Prefiere acurrucarse entre cartones y bolsas, cerrando los ojos como si así pudiera escapar del mundo que lo ha dejado de lado. Su cuerpo tiembla, no solo por el frío de la madrugada, sino por el peso del alma. Porque la soledad no solo enfría la piel, también congela el corazón. El hambre aprieta, pero la falta de afecto duele todavía más. Y en esa mezcla de necesidades físicas y emocionales, el anciano se va consumiendo poco a poco. Esta imagen, hermanos y hermanas, no es ajena a nosotros. Quizás no todos hemos dormido en la calle, pero, ¿quién no ha sentido la soledad en carne propia? La soledad de perder a alguien querido, de sentir que la familia ya no se interesa, de mirar el teléfono y darse cuenta de que nadie llama, nadie escribe, nadie pregunta cómo estamos. La soledad de creer que ya no tenemos un propósito, que nuestra vida ya no tiene sentido. El anciano que vemos en esta historia es un reflejo de esas etapas de la vida en las que sentimos que nos quedamos atrás, que el mundo avanza y nosotros nos quedamos detenidos en un rincón, invisibles. Y para quienes tienen más de 50, 60 o 70 años, esta realidad puede resonar con fuerza. Muchos han experimentado el silencio de un hogar vacío, el eco de una mesa sin voces, la tristeza de los días que parecen todos iguales. Sin embargo, aunque la soledad parezca definitiva, aunque los ojos se acostumbren a ver solo sombras y basura, la historia del anciano nos enseña algo profundo. Nunca estamos tan solos como creemos. En el silencio más profundo, alguien escucha. En la oscuridad más densa, alguien ve. Aunque todos lo olvidaron, Jesús no lo ha olvidado. Y en esa esquina donde nadie quiere estar, pronto ocurrirá un encuentro que cambiará todo. Pero antes de que llegue ese momento, es necesario detenernos aquí, en la soledad del anciano. Porque solo reconociendo su dolor podemos comprender la magnitud del milagro que está por suceder. Solo entendiendo cuán profundo puede ser el vacío humano podremos valorar cuán grande es la compasión divina.
Imagina por un momento al anciano encogido bajo la luz tenue del poste, con sus manos ásperas sujetando un pedazo de tela sucia para cubrirse. Imagina sus pensamientos, sus recuerdos, su corazón herido. ¿No te parece que, de alguna manera, todos hemos estado en ese lugar? Tal vez no físicamente, pero sí en el alma. Todos hemos sentido esa oscuridad que amenaza con robarnos la esperanza. Y es ahí, en ese punto de dolor extremo, donde la historia comienza a cambiar. Porque cuando la soledad parece definitiva, Jesús se acerca. Y lo que en este momento es tristeza y abandono, pronto se convertirá en un encuentro de luz, de fe y de esperanza. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con Él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. La aparición de Jesús. La noche seguía siendo dueña de la calle, aunque en el horizonte ya se vislumbraban los primeros tonos suaves del amanecer. El anciano permanecía encogido, hundido en su silencio, resignado a ser una sombra más en un mundo que no lo quería. Y es en ese momento, en ese instante en el que la soledad parece definitiva, que ocurre lo inesperado. Alguien comienza a acercarse. Los pasos se escuchan firmes, serenos, distintos a los de cualquiera que hubiera pasado antes. No hay prisa en ellos, no hay indiferencia, tampoco temor. Son pasos que transmiten calma, como si cada uno llevara consigo un mensaje. No estás solo. El anciano levanta apenas la mirada, acostumbrado a ver figuras que pasan de largo, sin detenerse. Espera lo mismo, que el caminante lo ignore, que su presencia sea efímera como tantas otras. Pero esta vez es diferente. La figura no pasa de largo. Se detiene. Da unos pasos más, y bajo la luz cálida del poste se revela la silueta inconfundible. Un hombre de cabellos largos, barba serena, vestido con un manto blanco que refleja la pureza y un manto rojo que brilla suavemente, como si guardara en sus pliegues la fuerza de la vida misma. Su rostro no es el de un extraño común. Hay en él una calma infinita, una compasión tan profunda que, al mirarlo, el corazón cansado del anciano empieza a latir con una esperanza que había olvidado. Ese hombre es Jesús. No aparece con estruendo ni con espectáculo. No llega acompañado de multitudes ni de música celestial. Llega como siempre lo hace, en silencio, en humildad, en cercanía. Su sola presencia transforma la atmósfera. La calle oscura comienza a sentirse distinta, como si el amanecer hubiera descendido prematuramente para iluminar a los dos hombres bajo la luz del poste. El anciano lo observa con recelo al principio. Está acostumbrado a la indiferencia, a la burla, al desprecio. Porque alguien como él se acercaría. Pero en la mirada de Jesús no hay juicio, no hay rechazo. Solo hay ternura. Es una mirada que penetra más allá de la suciedad, de los harapos, del cansancio. Una mirada que atraviesa la superficie para llegar directo al alma, al lugar donde la soledad ha construido muros durante años. Jesús no dice nada al inicio. No hace falta. Su silencio está lleno de palabras invisibles. Se sienta junto al anciano, a su mismo nivel, compartiendo el frío de la madrugada, compartiendo el mismo suelo duro. Y en ese simple gesto hay un mensaje inmenso. No estás abandonado, yo estoy contigo. Imagina por un momento la escena. El anciano, sorprendido, trata de comprender lo que sucede. Nadie se había sentado junto a él en mucho tiempo. Nadie había elegido compartir su miseria. Nadie había decidido bajar al suelo para estar a su lado. Y ahora, este hombre, que irradia una paz que él nunca había sentido, se sienta cerca, tan cerca que puede escuchar su respiración, tan cerca que puede sentir el calor de su presencia. La luz del poste cae sobre ambos, pero parece resaltar más el contraste entre la suciedad del anciano y la pureza del manto de Jesús. Sin embargo, esa diferencia no es para avergonzar, sino para mostrar que la luz no tiene miedo de tocar la oscuridad. Al contrario, está allí justamente para disiparla. Queridos hermanos y hermanas, este es el corazón de nuestra fe. Jesús no se queda lejos de nuestro dolor, no lo observa desde la distancia. Él se acerca, se sienta con nosotros, comparte nuestras cargas. Cuando todos pasan de largo, Él se detiene. Cuando todos nos olvidan, Él nos recuerda. Cuando creemos que somos invisibles, su mirada nos revela que siempre hemos sido valiosos a sus ojos. El anciano aún no pronuncia palabra, pero en su interior algo empieza a cambiar. La soledad que lo ahogaba se resquebraja poco a poco, porque la presencia de Jesús llena ese vacío con algo nuevo, esperanza. Y aunque todavía no entiende del todo lo que ocurre, siente que algo extraordinario está por suceder. Es así como comienza este encuentro.
No con discursos largos ni con milagros espectaculares. Comienza con un gesto sencillo pero poderoso, la decisión de Jesús de acercarse, de compartir el lugar de alguien olvidado, de demostrar que la verdadera grandeza se manifiesta en la humildad. Y mientras la primera claridad del amanecer se mezcla con la luz del poste, la escena se convierte en un símbolo eterno. El Hijo de Dios sentado al lado de un hombre despreciado, recordándonos que nadie está demasiado perdido, demasiado sucio o demasiado roto para recibir su amor. Jesús conoce tu vida y tu corazón, pero hoy te invito a dar un paso de fe. Escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios, y lo presentaremos en oración para que el poder de Dios toque tu vida de manera especial. El primer encuentro. El silencio de la madrugada se hizo más intenso cuando Jesús se sentó al lado del anciano. El mundo alrededor parecía detenerse. No había ruidos de coches ni voces que interrumpieran. Solo la respiración entrecortada del anciano y la calma infinita que irradiaba Jesús. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido pausar su marcha para dar espacio a un momento sagrado. El anciano, con los ojos cansados y el corazón endurecido por años de abandono, no sabía cómo reaccionar. Al principio, su instinto fue de miedo. Nadie se había acercado de esa manera en mucho tiempo. En su experiencia, quienes se aproximaban lo hacían para burlarse, para echarlo del lugar o, en el mejor de los casos, para darle unas monedas con prisa, sin siquiera mirarlo a los ojos. Pero ahora alguien estaba allí, sentado a su lado, compartiendo su silencio y su soledad. Sus manos temblorosas intentaron cubrirse con los harapos que llevaba encima, como si quisiera esconder su miseria. Evitaba mirar directamente, temiendo encontrarse con una mirada de desprecio. Sin embargo, Jesús no lo presionó. No pronunció palabra. Solo lo miraba con una ternura tan profunda que desarmaba cualquier muro que el anciano hubiera levantado en su interior. Finalmente, los ojos del anciano se atrevieron a levantar la vista. Y lo que encontró lo dejó sin aliento. No había burla, no había indiferencia, no había juicio. En el rostro de Jesús había una paz tan serena y una compasión tan real que las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera contenerlas. El hombre que había aprendido a reprimir sus emociones, a esconder su dolor tras la dureza del abandono, ahora se encontraba llorando como un niño frente a un desconocido que, de alguna manera misteriosa, parecía conocerlo todo. Jesús extendió lentamente su mano y la colocó sobre el hombro del anciano. Ese gesto, tan simple, fue como una descarga de vida. El anciano sintió un calor recorrerle el cuerpo, un calor que no provenía del frío poste de luz ni del amanecer que comenzaba a asomar. Era un calor interior, un fuego suave que derretía la capa de hielo que había cubierto su corazón durante tantos años. No hubo necesidad de muchas palabras. A veces, los encuentros más profundos no requieren discursos. Bastan los silencios llenos de presencia. Bastan los gestos pequeños que hablan más fuerte que 1000 frases. El anciano, entre sollozos, murmuró apenas: ¿Por qué estás aquí? Jesús no respondió con explicaciones complicadas. Solo pronunció, con voz suave y firme: porque nunca estuviste solo. Esas palabras, tan sencillas, golpearon con fuerza en lo más profundo del anciano. Durante años había creído que su vida carecía de valor, que nadie se acordaba de él, que Dios mismo lo había olvidado. Y ahora, escuchar nunca estuviste solo era como un bálsamo que cicatrizaba heridas viejas. El anciano bajó la cabeza, incapaz de sostener tanta ternura. Sus lágrimas caían sobre sus manos sucias, y por primera vez en mucho tiempo, no le avergonzaba llorar. Porque sabía que estaba frente a alguien que no lo despreciaba, que no lo juzgaba, que lo aceptaba tal como era. Queridos hermanos y hermanas, este es el poder del primer encuentro con Jesús. No necesita grandes milagros visibles ni señales espectaculares. El verdadero milagro es el que ocurre en el corazón, cuando comprendemos que no estamos solos, que Dios nos ve, nos conoce y nos ama incluso en nuestro estado más frágil y roto. Muchos de nosotros hemos experimentado lo mismo que el anciano: el miedo a ser juzgados, la vergüenza de mostrar nuestras heridas, el temor de abrir el corazón porque hemos sido heridos demasiadas veces. Pero Jesús rompe esas cadenas con un solo gesto, con una sola palabra, con una sola mirada llena de amor. El anciano comenzó a hablar, entre sollozos. No contaba historias largas, solo frases cortas que revelaban su dolor. Me dejaron. Me olvidaron. Ya no soy nadie. Y Jesús lo escuchaba con atención, como quien escucha lo más importante del mundo. No lo interrumpía, no lo corregía, no lo apresuraba. Simplemente estaba allí, presente, regalándole algo que nadie le había dado en mucho tiempo: tiempo, atención y amor sincero.
Poco a poco, el corazón del anciano empezó a abrirse. Lo que comenzó como un encuentro de temor y sorpresa, se transformaba en un espacio de confianza y consuelo. Cada lágrima derramada era como una carga que se aligeraba. Cada suspiro era un paso más hacia la libertad interior. Y mientras el amanecer se hacía más claro, la escena adquiría un nuevo significado. El sol que comenzaba a salir no solo iluminaba la calle, también iluminaba el alma de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad. El primer encuentro con Jesús no solo transformaba su presente, también abría la puerta a un futuro distinto. Palabras de esperanza. El anciano levantó lentamente la mirada, con los ojos cansados, turbios por las lágrimas y el dolor de tantos años acumulados. Nunca nadie se había detenido a escucharlo. Nunca nadie se había sentado a su lado con verdadera compasión. Pero allí estaba Jesús, con esa luz suave en el rostro, con esa paz que parecía envolver todo lo que tocaba. El silencio de la calle se volvió profundo, casi sagrado. El murmullo lejano de la ciudad parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era la respiración entrecortada del hombre y la mirada firme y tierna de Jesús. Entonces, con voz serena y clara, Jesús habló. Hijo mío, no estás solo. Yo he estado contigo en cada noche oscura, en cada lágrima que derramaste. Aunque creíste que nadie te veía, yo estaba allí, cuidando de ti en silencio. Tus heridas no me apartan de ti, al contrario, me acercan más, porque vine a buscar a los que están perdidos, a sanar a los que sufren y a levantar a los que han caído. Las palabras parecieron atravesar el corazón del anciano como un rayo de luz que se abre paso entre las nubes más densas. El hombre, acostumbrado a escuchar insultos, desprecios y palabras que lo reducían a la nada, se encontraba ahora recibiendo algo que nunca había esperado, palabras de vida, de esperanza, de consuelo. El anciano tembló. Sus labios quisieron responder, pero no encontraba fuerza. Lo único que pudo hacer fue dejar que una lágrima corriera por su mejilla, esa lágrima que no nacía de la tristeza, sino de una mezcla de alivio y sorpresa. Jesús continuó con dulzura. Mira a tu alrededor. Tal vez ves basura, calles frías y recuerdos que te persiguen. Pero yo veo en ti un alma preciosa, un hijo amado que nunca ha dejado de tener valor. El mundo puede haberte dado la espalda, pero yo jamás lo haré. Yo soy la luz que brilla en la oscuridad, y tu vida aún tiene un propósito. El anciano, aún incrédulo, murmuró con voz quebrada. ¿Un propósito? ¿Yo? Ya no sirvo para nada. Estoy viejo, enfermo, olvidado. Jesús extendió su mano, con un gesto firme pero lleno de ternura, y dijo: Nunca es tarde para renacer. Mientras tengas aliento, hay esperanza. Yo puedo sanar tus heridas, no solo las del cuerpo, sino las más profundas, las que guardas en tu corazón desde hace tanto tiempo. No mires lo que perdiste, mira lo que aún puedes recibir. Mira la nueva vida que te ofrezco. Las palabras de Jesús no eran discursos vacíos ni frases de consuelo pasajero. Eran como agua fresca cayendo sobre un desierto seco. El corazón del anciano, endurecido por años de abandono, comenzó a ablandarse. Sentía dentro de sí algo que no experimentaba desde su juventud: esperanza. Jesús agregó con una voz que parecía abrazar el alma: Yo no te rechazo por tu apariencia, por tus ropas rotas o por lo que los demás piensan de ti. Yo te miro con amor, y en mi mirada está el verdadero valor de tu vida. Levántate, hijo mío, porque no naciste para morir en soledad. Naciste para ser amado, para vivir en la luz, para caminar conmigo. En ese momento, el anciano cerró los ojos y recordó su infancia, cuando su madre lo llevaba a la iglesia, cuando aún creía que Dios escuchaba sus oraciones. Recordó el sonido de los cánticos, las promesas de un futuro mejor. Y en ese instante, comprendió que esas promesas no estaban muertas. Estaban allí, vivas, esperando a ser abrazadas nuevamente. Jesús lo observaba en silencio, sabiendo que el milagro más grande no es solo sanar el cuerpo, sino encender nuevamente la fe en un corazón apagado. Las palabras de esperanza seguían resonando en su interior. No estás solo, aún tienes propósito, yo estoy contigo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados y anaranjados, como si la misma creación confirmara las palabras de Jesús. Y en ese amanecer, el anciano sintió que una nueva vida se abría delante de él. La transformación interior. El anciano permanecía en silencio. Sus ojos, antes apagados y hundidos en la tristeza, ahora se abrían lentamente como ventanas hacia un nuevo amanecer. Algo había cambiado en su interior desde que escuchó las palabras de Jesús. No podía explicarlo del todo, pero sentía que esas frases habían llegado más allá de sus oídos,
habían penetrado en su alma, despertando recuerdos, sentimientos y esperanzas que creía enterradas para siempre. Durante años había vivido bajo el peso de la desesperanza. Cada día era igual al anterior. Frío, hambre, rechazo y soledad. El mundo lo había hecho sentir como una sombra, como alguien invisible. Pero ahora, sentado frente a Jesús, percibía que esa sombra se disipaba. Era como si, de repente, alguien hubiese encendido una lámpara en su corazón, revelando que todavía quedaba vida, que aún existía la posibilidad de volver a sonreír. Jesús lo miraba con una ternura que no juzgaba, con una paz que no se imponía, sino que abrazaba. Y en esa mirada, el anciano comenzó a verse a sí mismo de otra manera. No como un hombre derrotado, sino como alguien que podía levantarse, como alguien amado. Era la primera chispa de transformación, dejar de verse con los ojos del mundo y empezar a verse con los ojos de Dios. El anciano cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que algo se movía dentro de él, como si las cadenas invisibles que lo habían atado durante tantos años comenzaran a romperse. Las voces del pasado, esas que le decían que no valía nada, que estaba acabado, que su vida era un error, empezaban a desvanecerse ante una voz más fuerte y clara, la voz de la esperanza. Jesús, con su mano extendida, colocó suavemente la palma sobre el hombro del anciano. Ese gesto, tan simple y tan humano, tuvo un efecto extraordinario. No era solo un contacto físico, era un toque que transmitía aceptación, dignidad y amor. En ese instante, el anciano sintió que su carga, tan pesada, se aligeraba. Como si alguien hubiese retirado el peso de años de abandono y de dolor. Dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas, susurró Jesús. No te defines por tus caídas, sino por mi amor que te levanta. No eres el hombre que la sociedad desprecia. Eres mi hijo, y en ti hay un nuevo comienzo. El anciano comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima que corría por sus mejillas arrastraba un poco de amargura, un poco de resentimiento, un poco de dolor. Y a medida que las lágrimas fluían, su corazón se volvía más ligero, más limpio, más dispuesto a aceptar la posibilidad de vivir de otra manera. El amanecer seguía avanzando, pintando el cielo de tonos dorados. Esa luz del nuevo día parecía reflejar lo que ocurría dentro de él, un renacer. Sentía que estaba dejando atrás la oscuridad, no solo de la noche, sino de toda una vida marcada por el sufrimiento. La transformación interior no era un espectáculo externo, no era visible para los transeúntes que pasaban a lo lejos. Era algo íntimo, profundo, espiritual. Era el milagro silencioso de un corazón que decide abrirse de nuevo a la fe, a la esperanza, al amor. El anciano se miró las manos, llenas de cicatrices y mugre. Antes solo veía en ellas señales de fracaso, de miseria. Pero ahora, por primera vez en años, pensó, estas manos aún pueden servir, aún pueden dar, aún pueden sostener a alguien más. Esa simple idea era el inicio de un cambio radical. Ya no se veía como un estorbo, sino como alguien capaz de ser instrumento de algo bueno. Y todo había comenzado con unas palabras de Jesús, con una mirada que no condenaba, con un toque que transmitía vida. Jesús lo contemplaba en silencio, sabiendo que el verdadero milagro estaba sucediendo en ese preciso instante, la sanidad del alma. Porque más allá de cualquier herida del cuerpo, la mayor liberación es cuando un corazón roto vuelve a creer, cuando un espíritu abatido vuelve a levantarse. El anciano alzó los ojos hacia el cielo, que ahora brillaba con los primeros rayos de sol. Sintió que no estaba solo, que nunca lo había estado realmente. En su interior resonaba una certeza nueva: soy amado. Soy valioso. Tengo un propósito. Ese era el fruto de la transformación interior: pasar de la desesperanza a la fe, del abandono a la compañía de Dios, de la sombra a la luz. Y aunque seguía siendo el mismo hombre en apariencia, en su interior algo había cambiado para siempre. Jesús, con una sonrisa serena, concluyó: hoy, hijo mío, comienza tu nuevo camino. Lo que parecía perdido será restaurado. Lo que parecía apagado brillará de nuevo. No temas, porque yo estoy contigo. Y así, mientras la ciudad despertaba con el sol, también despertaba un corazón que había estado dormido demasiado tiempo. El anciano, que antes se veía a sí mismo como un desecho, ahora se descubría como un hombre renovado. Y en esa renovación interior comenzaba el verdadero milagro, la transformación de su vida desde lo más profundo de su ser. El impacto del encuentro. El amanecer ya estaba completamente desplegado en el cielo.
La oscuridad de la noche había dado paso a tonos dorados y rosados que se extendían sobre los edificios, los árboles y las calles todavía tranquilas de la ciudad. El anciano, que tantas veces había contemplado el inicio de un nuevo día sin sentir esperanza, descubría en esta mañana algo distinto. El mundo parecía brillar de otra manera, como si cada rayo de sol llevara consigo un mensaje de vida renovada. No era solo el amanecer exterior, era el amanecer interior que había comenzado a florecer en él. Todo se veía diferente, porque por primera vez en muchos años, su corazón lo veía con los ojos de la esperanza. El anciano se incorporó un poco, aún débil en su cuerpo, pero sorprendentemente más fuerte en su espíritu. Sentía que la tristeza que lo había acompañado por tanto tiempo ya no pesaba de la misma forma. Era como si un gran vacío, que siempre lo había consumido, hubiera comenzado a llenarse con una presencia invisible pero real. Jesús, sentado a su lado, lo observaba con paciencia, como quien contempla una semilla que finalmente ha comenzado a brotar después de una larga sequía. Y el anciano, con voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Maestro, no sé qué me has hecho, pero siento que ya no soy el mismo. Es como si una carga enorme hubiera desaparecido de mis hombros». Jesús le sonrió con serenidad y respondió: «Lo que sentiste fue mi amor. No vine para condenarte, sino para darte vida, y vida en abundancia. Este encuentro no termina aquí. Lo que ha comenzado en tu corazón seguirá creciendo si confías en mí». Las palabras resonaron como una promesa. El anciano entendió entonces que lo que había ocurrido no era un momento pasajero, sino el inicio de un camino nuevo. Un grupo de personas comenzó a pasar cerca, rumbo a sus trabajos matinales. Algunos miraban con curiosidad la escena. Aquel hombre, sucio y con ropas desgarradas, sentado al lado de un extraño que irradiaba paz. Para los ojos de la mayoría era un contraste incomprensible, casi extraño. Pero para el anciano, ese contraste era precisamente la señal de que su vida había cambiado. Ya no le importaba cómo lo miraran. Por primera vez, no sentía vergüenza de sí mismo. Algo en su interior le decía: «Mi dignidad no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que Jesús me ha dicho hoy». El impacto del encuentro no estaba solo en la emoción del momento, sino en la manera en que empezaba a transformar su visión de la vida. Donde antes veía basura, ahora veía un lugar donde podía levantarse. Donde antes veía desprecio, ahora veía la oportunidad de mostrar agradecimiento. Donde antes veía soledad, ahora veía compañía. Jesús continuó hablando, pero no con un largo sermón, sino con frases simples que penetraban en lo profundo. El amor que recibiste hoy, compártelo. La esperanza que renació en ti, transmítela a otros. Porque cuando un corazón es tocado por Dios, no solo se transforma él mismo, sino que también transforma el mundo a su alrededor. El anciano bajó la cabeza, reflexionando. Nunca había pensado que pudiera ser útil para alguien. Nunca imaginó que su vida pudiera tener un propósito más allá de sobrevivir. Pero ahora comprendía que sí, que aún podía ser un canal de algo más grande, que la transformación interior tenía que florecer en acciones concretas. El impacto de ese encuentro no sería solo para él, sino también para quienes algún día escucharan su historia. Invitación a la fe. El sol ya estaba completamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado resplandeciente. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero para el anciano nada era igual. Él, que había pasado tantas mañanas hundido en la desesperanza, experimentaba ahora una calma nueva, una certeza que jamás había sentido, la certeza de no estar solo. El encuentro con Jesús no había cambiado solo el rumbo de su día, sino el rumbo de toda su vida. Había descubierto que, aun en la miseria, en la soledad y en el abandono, Dios seguía buscándolo. Y esa verdad lo llenaba de una dignidad renovada. Jesús lo miró por última vez con esa ternura infinita que no se olvida jamás y dijo: «Hijo mío, lo que hoy viviste no es un recuerdo pasajero. Es el inicio de una nueva vida. Cree en mí y caminarás en la luz, aunque el mundo esté lleno de tinieblas. Ábreme tu corazón cada día, y nunca más volverás a sentirte verdaderamente solo». Esas palabras no eran solo para el anciano. Eran, y siguen siendo, para cada persona que se siente cansada, invisible, perdida en las calles de la vida. Eran para ti, que escuchas esta historia. Porque todos, en algún momento, podemos sentirnos como ese anciano, cargando culpas, heridas, rechazos, creyendo que ya no hay salida. Pero este encuentro nos recuerda que la fe en Jesús abre caminos donde antes solo había muros, que su amor rescata incluso a quienes se sienten olvidados por todos. La invitación de Jesús es sencilla y profunda al mismo tiempo. Ven a mí con tu corazón tal como está.
No importa tu pasado, no importa cuántas veces caíste, no importa cuántas lágrimas derramaste. Yo soy el Dios que restaura, el que levanta, el que transforma. Cree, confía, entrégate, y verás cómo tu vida renace. El anciano, conmovido, inclinó su cabeza y pronunció una oración torpe, sencilla, pero auténtica. Señor, si realmente nunca me abandonaste, si de verdad me amas como dices, entonces te entrego lo poco que queda de mí. Haz de mi vida lo que quieras. Solo no me dejes más. Y Jesús, con esa sonrisa que refleja toda la compasión del cielo, le respondió suavemente: Nunca te dejaré. Estaré contigo hasta el fin de tus días. El corazón del anciano se llenó de una paz indescriptible. Ya no temía al mañana, porque sabía que no lo enfrentaría solo. Y esa misma paz es la que Jesús quiere depositar también en tu vida. Querido hermano, querida hermana, este no es solo el relato de un hombre sin hogar que encontró a Jesús en una calle. Es un espejo de lo que puede suceder contigo si decides abrir tu corazón. Porque la verdadera transformación no depende de tener riquezas, salud perfecta o reconocimiento de los demás. Depende de la fe, de ese acto profundo de confiar en que Dios es capaz de levantarte aun cuando todo parece perdido. La invitación está frente a ti hoy. Jesús extiende sus brazos y te dice: Ven, entrégame tu carga. Yo te daré descanso. Camina conmigo, y yo pondré luz en tu sendero. No lo pospongas. La vida es frágil y breve, y nunca sabemos cuándo será nuestro último amanecer. Hoy, mientras escuchas estas palabras, puedes decidir aceptar esa invitación y experimentar lo mismo que el anciano: la certeza de ser amado, de ser valioso, de tener un propósito eterno. Si en tu corazón sientes esa necesidad de comenzar de nuevo, te invito a que hagas tu propia oración, con tus palabras, desde lo más profundo de tu ser. No necesitas fórmulas complicadas, solo sinceridad. Dile a Jesús lo que cargas, lo que temes, lo que sueñas. Y deja que Él haga la obra en ti. El impacto de ese encuentro transformó la vida de un anciano perdido en la calle. Y puede transformar también la tuya. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión de confiar en que Dios camina contigo, incluso en las noches más oscuras. Hoy Jesús te invita a creer, a dejar que su amor sane tus heridas, a descubrir que nunca estuviste solo. Acéptalo, y comenzarás a experimentar tu propio amanecer, tu propia transformación interior.